Notturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Este es un programa más de Diálogo Nocturno por Radio I99 y I99 Media. Gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro. Tenemos en esta jornada, por supuesto, análisis, entrevistas en cuanto a lo que tiene que ver la situación económica, lo que está pasando acá en el país, justamente los efectos de esta escasez de combustible, cuánto afecta la economía de los ecuatorianos, cuánto está mermando esa guerra allá en Medio Oriente que ha disparado el precio del barril de petróleo y por supuesto pues los países que tienen que vender el combustible tienen que regularse en cuanto está el precio a nivel internacional. Le queremos saludar a esta hora de la noche. Está con nosotros el economista Larry Yumibanda Montiel. Él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Leonidas. Buenas noches a la audiencia, las órdenes. Economista, hay un tema que está golpeando la economía de los ciudadanos, el tema de la gasolina. En estos días pues hemos visto cómo incluso algunos pugnan por conseguir, el gobierno dice que hay la producción suficiente y que están acaparando algunas ciertas gasolineras, están especulando, incluso el día que hubo el incremento, pues no, que fue el día 12, el incremento el día 11, pues que la gente buscaba gasolina eco, buscaba gasolina, buscaba el diésel, no lo encontraban y muchos decían también que era una especie de especulación. ¿Qué está pasando realmente en la economía de los ecuatorianos en este momento con todo lo que significa la carestía del combustible en el país? Lastimosamente, lo que esto genera es una semiparalización de las actividades normales de las personas e inclusive también podría afectar a la productividad de las empresas. Porque imagínense que no pueda trasladarse a su lugar de trabajo porque no tiene combustible. Entonces, sufre la persona que no puede tanquear su vehículo, sufre la gasolinera que no puede vender el combustible y sufre la empresa a la cual está dándole trabajo a las personas que tienen su vehículo. Entonces, es un problema que terriblemente nunca pensé que eso iba a ocurrir en Ecuador, pero da la circunstancia, ¿no? Da la circunstancia de las negligencias que existen, tanto por el tema del control como la viveza criolla y también el pánico que se genera en los ciudadanos al momento de tanquear, ha ocasionado todo este problema. Y ahora toca resolverlo. Y entonces el gobierno nacional definitivamente tiene que garantizar el suministro al 100%, porque si no, sería otra de las causas para la desaceleración económica del 2026. O sea, nos llenamos de un sinnúmero de problemas que pudieron de alguna otra forma ser revertidos, pero miren las circunstancias. Hoy, escasez parcial de combustible que afectaría terriblemente a la productividad del Ecuador. Larry, el tema de la economía de los ciudadanos se golpea con estas situaciones que nos toca enfrentar. La falta de empleo también afecta. ¿Qué se puede hacer, Larry? ¿Qué debería hacer, por ejemplo, el gobierno, justamente enfocándose un poco en este tema de aliviar el tema de la economía de los hogares? Porque no todas las personas en los hogares trabajan. Hay hogares que realmente hay uno o dos apenas que están aportando en la generación económica activa de un hogar. Y esto también, sin lugar a dudas, genera crisis y genera angustia en los ciudadanos que a veces no alcanza, pues no, para cubrir la canasta básica de las familias. O sea, necesitamos un gobierno que funcione definitivamente. O sea, desde el problema del incendio que se dio en la refinería de Esmeralda en marzo del 2026, de ahí obviamente también hubo un impacto porque la producción local se redujo en un 5% y tuvimos que de otra forma depender de más importación. Pero la coyuntura nacional también no ayuda mucho para eso. Entonces todo el mundo ahorita se está peleando el combustible, porque el tema del combustible se compra bajo el mercado de derivados. O sea, compro hoy para recibir dentro de 2, 3, 4 meses. Entonces, cuando se da esta situación, todo el mundo quiere comprar el combustible. Sabemos que esto no es un tema creado por el país, es un tema coyuntural creado por la administración de Donald Trump, por la guerra contra Irán, a lo cual se ha sumado Israel y otros países, pero definitivamente están generando un problema global.
Pero si a eso le agregamos una falta de control por parte del gobierno, definitivamente las cosas se agravan. Por eso que necesitamos prácticamente un gobierno que funcione, que prevea esto. Ya se sabía, porque el conflicto no es de ahora, viene arrancándose desde el inicio de año. Entonces, esta situación definitivamente iba a ocurrir y nosotros teníamos que ver Claro, cubierto todas nuestras expectativas de cara al menos por el 2026. Larry, también pasa por un poco lo que está ocurriendo en el sector petrolero. No es de ahora, no es de gobierno, el anterior, es de los últimos años atrás. Me parece que desde el 2014 hemos venido decayendo en la producción petrolera y estamos dejando de ser un país petrolero. Es decir, si tenemos ese problema de años, de casi 12 años, realmente es complicado, es difícil. Veamos lo que pasó en Venezuela, en la crisis en que cayó, y el propio presidente Trump dice, bueno, tengo que mandar las empresas estadounidenses para que inviertan y recuperen todo eso que está obsoleto allá, que no hay producción, exploración petrolera. Nos está pasando lo mismo en Ecuador por malas administraciones de gobiernos anteriores y ahora nos explota en la cara el problema. Definitivamente esto es un tema que viene arrastrándose desde el 2010, definitivamente eso es así. Pero hay que ser precavido. Este es un gobierno que empezó desde el año 2023. Sí, imagínense que ahora venga el tema de sequía y comiencen los apagones. Este tema ya se viene discutiendo en el 2024. Entonces, todo lo que signifique corte de suministro, lastimosamente da un impacto directo a la productividad y le golpea al propio gobierno en la recaudación tributaria. Sí, y le golpea al propio gobierno con la recaudación de impuestos. Entonces, necesitamos que todo esté en orden, que no se suban los impuestos, que se garantice el suministro de combustible a nivel nacional, que se garantice de que va a haber energía a lo largo del 2026, para luego yo creo que ya comenzar a trabajar en lo que tiene que ver con buscar políticas que mejoren el crecimiento económico, sin perjuicio de que el tema con Colombia tiene que también ser desmontado de manera urgente. Entonces, dada esta situación, todas estas características que se han generado en apenas 5 meses, sí definitivamente va a tener un impacto, pero ojalá realmente se los pueda superar de forma inmediata y concentrarnos en el tema de crecimiento, donde las políticas todavía faltan de implementar y en la cual necesitamos resultados. Larry, y ese crecimiento económico tiene que venir marcado también por la inversión, por la generación de empleo. ¿Cómo incentivamos a la empresa nacional, a los empresarios nacionales? Muchas veces se dice que tienen la plata afuera y no la traen acá para invertir en el Ecuador. ¿Cómo conseguimos que vengan esos recursos para invertir acá, para generar mano de obra, para generar justamente producción? No cambiando las reglas del juego. Empresas de cerámica ubicadas en Cuenca ya están estableciendo sus bases en Perú. Empresas dedicadas a la producción textil ya hace rato están estableciendo sus bases en el Perú. ¿Y por qué en el Perú? Porque hay estabilidad jurídica, las reglas del juego en materia tributaria no cambian, no se establecen aranceles o sobretasas arancelarias por el hígado. Entonces, todo eso definitivamente genera un clima que los empresarios obviamente piensan en función de su beneficio. Y está bien, porque uno invierte para generar beneficios. Pero el gobierno tiene que entender que para garantizar justamente la inversión, que de hecho sea de paso para este año se va a desacelerar, tiene que haber tranquilidad. Y eso es lo que le he venido diciendo a Leonidas en esta entrevista, que ya se solucionen los problemas y que se dejen de generar campañas que vayan en contra del crecimiento, sino que se concentren en políticas que vayan a favor del crecimiento. ¿Cómo? Bajando tasas de interés, al menos mantener por 2 años congelado cualquier incremento de impuestos, al menos tratar un poco ya de acelerar los procesos de integración económica buscando nuevos acuerdos comerciales, tratando al menos, yo siempre he dicho, de que la optimización del gasto tiene que darse a través de la ejecución de lo que se considera un presupuesto sano a través de la metodología de presupuesto base cero, pero ni siquiera eso se pone sobre el debate. Y estamos trabajando bajo la coyuntura, me voy a Washington, me voy a Punta Cana, foto por aquí, foto por allá, y nos olvidamos en sí de lo que realmente se necesita para avanzar. Larry, Estamos sí. en todo sentido. Sí, Larry, yo justamente quería tocar el tema que tiene que ver, algunas de las medidas que se han tomado
tienen que ver con decisiones del Fondo Monetario Internacional. Desde hace muchos años el FMI le entrega créditos al Ecuador, no solo este gobierno, gobiernos anteriores han recurrido al FMI y hay que cumplir y honrar esas deudas. Entonces termina siendo también que la factura nos pasan porque son medidas que fueron exigencias de ese entonces puestas por el Fondo Monetario y lo que se está haciendo es cumplirlas, como aquella el subsidio al combustible, no sé si se recuerde, de la época de Lenín Moreno, en que cambiamos este tema de las bandas y mire ahora cómo estamos. Es decir, no fue una decisión de este gobierno, esto viene desde el gobierno de Lenín Moreno, pero ahora se pagan las consecuencias. Mire, el FMI es un banco y presta plata y al cual hay que cumplirle pagando su plata. Ellos dan recomendaciones, estas son las nuestras. Al final de cuentas, nosotros tenemos que crecer para aumentar la recaudación tributaria a través del crecimiento y tome FMI su plata. No moleste, gracias. Simple, no hay que darle tanta vuelta. Pero el FMI a nosotros no nos puede decir, suban los precios de los combustibles, eso va en contra del crecimiento. O nos pueden decir, suban los impuestos a los banqueros, eso va en contra del crecimiento. O subirle el IVA, eso va en contra del consumo, va en contra del crecimiento. Al FMI hay que tratarlo como es un banco. ¿Cuánto nos van a prestar? Perfecto, nosotros le vamos a garantizar esto en tanto tiempo. Punto. Y no hay nada más que discutir. Sí, no hay nada más que discutir. La cuestión es que aquí se han convertido en alfombra de las autoridades del FMI y lastimosamente así no vamos a salir nunca. Mira, el gobierno de Petro acaba de cumplir prácticamente al 100% de las deudas con el FMI. Porque el FMI le presta 500 millones de dólares y quiere que prácticamente hagamos crear las economías. Pues. Es un momento de buscar otro acreedor. Ahora que vamos a tener acceso a los mercados internacionales, ojalá sea con una tasa moderada del 5%, ya no tenemos que depender del Fondo Monetario Internacional. Entonces, insisto, ya la deuda está contraída con el FMI, son 12.300 millones de dólares que le vamos a deber al FMI y hay que pagarle. Pero no debemos desviar nuestro norte, que es el crecimiento para garantizar mayor recaudación tributaria y pagar las deudas y también pagar la deuda social. Porque definitivamente la gente hoy la está pasando muy mal. En materia de salud y educación me refiero específicamente. Correcto. Larry, y también un poco el tema de este país, tratar de cambiar lo que por años han sido políticas de gobierno, no de Estado. ¿Cuán difícil se hace mantener política de Estado en este país? Donde usted señalaba hace un momento, por ejemplo, hay empresas que se van a Perú, claro, tienen políticas jurídicas que son estables en cuanto a la inversión extranjera y no hay esos problemas, pero acá no hay política de Estado, aquí hay que reconocerlo y hay que decirlo con nombre y apellido. Nunca ha existido política de Estado en el Ecuador. Son políticas de gobierno. Los gobiernos borran y va de nuevo y se tiran todo al piso cuando viene un nuevo gobierno. Eso ha pasado siempre. Es decir, cuando el Ecuador entra a un sistema de política de Estado, tal vez podríamos encontrar esa estabilidad y exigir, obviamente, que haya ese crecimiento como debería darse en todos los países. Bueno, es difícil cuando hay muchas personas que piensan diferente. Me refiero en los temas ideológicos. Hay gente que cree en el socialismo, hay gente que cree en el capitalismo salvaje, hay otros que creen en la economía social de mercado, pero debe haber puntos en común. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que funciona en el mundo? El capitalismo regulado. Todos son libres para emprender, pero el Estado es el árbitro, el que regula, el que pone las reglas del juego. Y así debe funcionar, y así han funcionado muchas economías a nivel global con éxito. Entonces, ha existido políticas de Estado contadas con los dedos. Les voy a mencionar una, la apertura comercial. Todos abogamos por la apertura comercial. Se ha mantenido. Y ha traspasado gobierno. Y eso debe de continuar. Asimismo, también se debe plantear el tema de impuestos. Pero, por ejemplo, economista, en el tema de la política justamente de mercados abiertos, se cuestionó mucho que el gobierno de Correa se demoró mucho tiempo, más de 10 años pasaron y recién con la Unión Europea al final vinimos a tener un acuerdo comercial. Por ejemplo, en ese sentido, no supimos aprovechar la época en que Ecuador tuvo mucha bonanza, que el precio del petróleo estuvo alto y que pudimos haber generado una economía mucho más positiva, pero se demoró un poco. Ya hay un acuerdo comercial con Europa, pero dicen que se demoró demasiado tal vez, que hubiera sido mucho antes, por ejemplo. Sí, definitivamente el acuerdo de libre comercio o el acuerdo complementario de comercio con la Unión Europea fue prácticamente promovido en la sociedad civil. Sabemos que el gobierno de Correa no quiso impulsar esto. Él hablaba del bobo aperturismo. Pero hoy los resultados están en contra de ese concepto, del típico bobo aperturismo. Los resultados están demostrando todo lo contrario. Tenemos superávit comercial en los últimos 2 años y
y superávit comercial importante, ¿no? Que está alimentando las reservas internacionales, que están fortaleciendo la dolarización. Y eso debe continuar, ojo, siempre con una apertura comercial inteligente, no comenzando a generar aperturas comerciales a lo loco, con el solo objetivo de tener la foto, sino cosas pensando. Me parece positivo con China, me parece positivo con Costa Rica, me parece positivo con la Unión Europea, el acuerdo recíproco con los Estados Unidos habrá que replantearlo, porque si se desmontan específicamente los aranceles establecidos por el gobierno de Trump, prácticamente lo negociado ya quedó en cero. Claro. Ya prácticamente quedó en cero. Habrá que renegociar ese tema y de manera urgente. Pero bueno, esa es la única política de Estado que ha traspasado el gobierno y ojalá se siga manteniendo. Y de ahí yo creo que el tema de las tasas de interés es un tema que, si se pone al debate, todo el mundo vamos a coincidir que se deben bajar las tasas de interés. Que se deben bajar. Aquí los únicos que no quieren que bajen el interés son los mismos banqueros, pues, porque hay un oligopolio bancario, manejan 5 bancos el 90% de las actividades financieras del Ecuador. Pero también yo creo que la banca, si realmente quiere crecer, no debe solamente concentrarse en el mercado local, debe abrir sus fronteras y comenzar a expandirse a nivel global. Y así van a seguir ganando, pero no a costa de tasas de interés que superan los 2 dígitos, especialmente para los microempresarios, en donde, si usted se da cuenta, del tejido productivo, el 92% son microempresarios. Y de ese 92%, el 90%, el 90% es el 92% de los microempresarios, son microempresarios por subsistencia. Entonces, así no podemos alcanzar el desarrollo. Yo creo que una de las barreras es la tasa de interés. Larry, y justamente, bueno, el presidente lo decía hace pocos días, ¿no? La cantidad de dinero que han ganado los bancos, los principales bancos, los de diferentes colores, los bancos del año, todos han ganado plata. Y obviamente un poco también está en que ese movimiento económico que hay a nivel bancario también debería existir a nivel de generación de empleo, que esa es la lucha que hay, ¿no? Si se genera más empleo, se hace ese círculo virtuoso donde hay dinero en los bolsillos de las personas, se compra, se vende, se invierte. Y es decir, generación de empleo, ¿cuál es el camino que debemos tomar? Hay que invertir, pero también hay que regular las leyes laborales. Muchos dicen que son obsoletas, que son leyes que no permiten justamente la inversión para generar empleo. Bueno, con respecto al tema de los bancos, luego me voy a referir al tema del empleo. Definitivamente está bien que ganen los bancos plata. Es parte de su negocio, es la intermediación financiera. Lo que no está bien es que tengan márgenes gigantescos. O sea, le pagan al que deposita 5%, pero le cobran al microempresario al 28%. Estamos hablando de 23% de interés de diferencia. Hay una distorsión enorme ahí, una distorsión enorme de ganancia. Al consumo, 5% le pagan de las pólizas, pero el préstamo de consumo le prestan al 17%. 12% de diferencia, eso es abismal, pues. Entonces, partamos por ahí, es un tema que debe estar dentro del debate. Y con respecto al tema del empleo, el empleo va a mejorar en la medida que crezca la economía. En la medida que crezca la economía. Si la economía se expande a lo que creció, por ejemplo, el año pasado, que fue un crecimiento del 3.7%, imagínense que ese crecimiento se mantenga para el 2026. Se van a generar aproximadamente 80,000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, no es el tema de las reformas laborales, es el tema del crecimiento. Entonces, hay que generar un clima favorable para el crecimiento, pero que las políticas sean coherentes. Vamos a aumentar la productividad, vamos a aumentar el consumo, pero que no vaya en sentido contrario. Le doy incentivo a los empresarios, pero castigo el consumo, aumentándole las sobretasas arancelarias. Entonces, así no se puede hacer política económica. Tiene que ser una política económica coherente. Siempre he dicho, en busca de crecimiento. Porque creciendo, damos trabajo, el gobierno recauda más plata, y con más plata el gobierno puede invertir en salud, educación, pagar los acreedores, etcétera. Esa generación justamente del crecimiento económico de un país, volvemos al tema de que va marcado por políticas de Estado. Vemos como, por ejemplo, en Perú crece, no hay presidente, cambian presidente, como cambiar prácticamente de ropa interior allá, como se dice popularmente, y sin embargo, pues Perú sigue creciendo porque hay una seguridad jurídica que tiene delimitado y delineado
el aspecto del Estado, cómo deben manejarse las políticas económicas, y eso también es fundamental tenerlo en claro acá, de que mientras no tengamos políticas de Estado, va a ser muy difícil tener un crecimiento económico del país. Pero para eso deben plantearse. Si se plantea un plan de desarrollo, hay que cumplirlo. Simple, la verdad que yo no le veo tanto problema. ¿Qué necesitamos en el país para avanzar? Empecemos un proceso de industrialización. Los socialistas a lo mejor impulsan por el Estado, pero los capitalistas lo tienen que impulsar desde la sociedad privada, del sector privado. Pero lo importante es la industrialización, porque depender de un modelo primario exportador, a lo cual hay que agregarle el tema del comercio y la cuestión financiera, nos va a llevar a la situación en la cual nos encontramos. Una economía en vía de desarrollo, pero de renta baja. O sea, no vamos a crecer más allá de eso. Y nuestro PIB per cápita se va a mantener estancado en los 5.500, 6.500 dólares por persona, cuando las economías que están creciendo tienen un PIB per cápita 3 veces superior, 4 veces superior, y para llegar a eso, obviamente, tenemos que transformar definitivamente nuestra matriz productiva. Pero la discusión no está en eso. La discusión está en cuestiones minúsculas, coyunturales, para el TikTok, para las redes sociales, etcétera, y no nos olvidamos de lo que realmente es importante para el país. Larry, por ejemplo, Guayaquil siempre ha sido una ciudad puerto. Parece que también ya está un poco hasta ese tema, está influyendo en esa ciudad justamente que generaba mucha economía, mucho movimiento. También hay temas de distorsión en Guayaquil en cuanto al crecimiento de la ciudad. ¿Qué ha pasado con Guayaquil? ¿Por qué hemos venido cayendo, retrocediendo según data que hay? A ver, tiene que ver con el panorama nacional, porque cuando la economía se estanca, todo se estanca, las ciudades, las parroquias, las comunas, etcétera, ¿no? Pero también depende mucho de la administración. Entonces, anteriormente la administración municipal, que es el primer empleador de la ciudad, para hacer obra tenía varias fuentes de financiamiento. El presupuesto propio, sí, el presupuesto de las empresas municipales, corporaciones, fundaciones, lo que contribuía, por ejemplo, por ley del presupuesto general del Estado, la iniciativa privada, que hacía trabajos en conjunto con el municipio, adicionalmente el propio gobierno, cuando había una propuesta importante para la ciudad, el municipio ponía una parte, el gobierno ponía otra parte, pero ahora se ha quedado reducido a lo que está en el presupuesto municipal como ingresos propios y lo que le asigna el presupuesto general del Estado. Hasta ahí ha quedado el presupuesto. Entonces, anteriormente se trabajaba con un presupuesto así, ahora se trabaja con un presupuesto así. Por eso es que se ven obras, pero cada vez menos obras que en años anteriores. Y eso definitivamente también afecta a la ciudad. También afecta a la ciudad, porque la ciudad se la está viendo un poco descuidada por la falta de mantenimiento que lastimosamente por temas presupuestarios no se lo ha hecho. Pero definitivamente yo creo que Guayaquil, a lo largo de la historia, siempre se ha levantado. Y yo creo que en estas elecciones seccionales estoy completamente seguro que va a recuperar justamente lo que la llevó a ser la principal ciudad en lo que tiene que ver con las obras públicas del Ecuador en los últimos 20 años. La inversión justamente en el sector público es lo que podría un poco recuperar la economía del país, Larry, y para esto obviamente hay que tener los recursos, hay que generar recursos, y en estos momentos pues significaría también mejorar las exportaciones. Sabemos que están creciendo, que han crecido sectores como el camarón, el cacao, todo. Es decir, hay sectores del sector privado que han crecido mucho, pero mientras no haya ese aumento de exportaciones también no llegan esos dólares que tanto necesitan el Ecuador para mantenernos acá. Sí, definitivamente ha crecido mucho las exportaciones no petroleras, pero ojo, han crecido por precio. Y eso es lo que me preocupa. Ha bajado el precio del cacao y hay preocupación de los cacaoteros. Mire, el gobierno sacó hace rato, hace unos días sacó el crecimiento de las ventas. Efectivamente, las ventas crecieron, pero en términos nominales. Pero cuando le quitamos el efecto inflacionario, las ventas no han crecido, han decrecido, o sea, se han desacelerado, han disminuido las ventas. Entonces, uno se preguntará, bueno, ¿cuál es el problema? En que los últimos años, me refiero al 2023 y 2024, el número de empresas activas también ha disminuido en el 2% por cada año. Entonces, es un problema serio ahí, porque está bien, nos pinta que las ventas crecen,
pero crecen desde el punto de vista nominal. Se debe específicamente al incremento de los precios que se ha dado en la economía, pero ¿qué pasa si los precios bajan? Las ventas se van a desplomar, porque el indicador correcto para medir las ventas son las ventas en términos reales, o sea, quitando el efecto inflacionario, y en ese sentido las ventas no han crecido, sino más bien han decrecido. Obviamente, Larry, hay que trabajar mucho y por supuesto seguir aunando esfuerzos. Cada uno, nosotros desde nuestro lugar donde estamos, tenemos que ir aportando ese granito para que el Ecuador siga adelante, siga creciendo. Si le va bien al gobierno, si le va bien a las autoridades que dirigen las ciudades, las prefecturas, pues le va a ir bien a todos los ciudadanos. Y creo que por ahí debe ir el camino también. Empezar con esa unidad de los ecuatorianos para encaminar y enrumbar este país. Coincido con eso, yo coincido con eso, pero hay que también tener esa expertise de tener experiencia en consenso. Yo creo que en la medida que se busquen, ya depende del Ejecutivo, los puntos de acuerdo, avanzar en esa línea. Insisto, tema impositivo, temas de tasa de interés, nuevos acuerdos comerciales, temas de cómo generar crecimiento económico, o sea, que realmente se ponga sobre la mesa los temas importantes para definir ya política de Estado a largo plazo. Pero yo creo que, y en donde no creo que vamos a coincidir, ahí sí, definitivamente es que nos quieran meter aquí un socialismo, que en eso sí, definitivamente jamás vamos a tener puntos de encuentro. Yo creo que lo que debe funcionar es un capitalismo regulado, y si a eso se quiere sumar la izquierda, en buena hora, porque eso es lo que realmente ha funcionado en el mundo, pero para eso el gobierno tiene que plantear las cartas sobre la mesa. Esa es la condición base para las conversaciones, y de ahí en adelante comenzar a crecer. Punto. Yo creo que ese es el mecanismo. Así lo han hecho diferentes economías. Por ejemplo, en Nueva Zelanda hay un acuerdo, en Inglaterra también hay un acuerdo, o sea, en la misma Europa hay acuerdos. Hay diferencias en cuestiones muy puntuales, pero todos tienen el mismo norte. Por eso es que no se generan cambios abruptos en la política de Estado, porque la política de Estado sigue siendo la misma. La cuestión es que cambian los actores nada más. Por supuesto, más allá de las ideologías, la gente come con comida, con su trabajo, con su esfuerzo, con el sudor diario de su frente, y eso es lo que hay que buscar, ¿no? El bienestar de los ciudadanos, porque ese es el camino. Hay que ser pragmáticos. Me parece que es una ex autoridad acá de la ciudad. La gente no come con ideología, la gente come con el pragmatismo de cumplir y hacer las cosas para las que las autoridades están convocadas y están electas para hacer y justamente definir. Gracias al economista Larry Yumibanda por estar con nosotros, presidente del Círculo de Economía Guayaquil. Que tenga usted buena noche, Larry. Buenas noches, Leonidas. Buenas noches a toda la audiencia. Abrazos. Muchísimas gracias. Saludos cordiales también a toda nuestra audiencia, quienes estuvieron en Sintonía I-99. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta la próxima. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.